Claro, va camino para no estar tan solos, qué bueno, ¿eh? Así que, qué bien. Bueno, Alejandra, compartinos un poquito, diríamos, en cuanto a tus estudios. Sé que estudiaste en La Plata, luego de tus estudios primarios, secundarios, te capacitaste en la Universidad de La Plata, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es tu grado, tu vocación, tu profesión? Hablarnos un poquito en cuanto a eso. Bueno, yo en La Plata estudié en la Facultad de Ciencias Exactas, estudié bioquímica, que en su momento, lo aclaro porque después tal vez lleva a otras preguntas, era muy amplio el plan de estudios, entonces veíamos desde la bioquímica clínica hacia también incluida la investigación. Era como muy... Nos preparaba para distintas... Sí, el enfoque era amplio, la salida, entonces, bueno, nos daban tanto orientación hacia bioquímica clínica como hacia la investigación. Yo fui con la idea de hacer bioquímica clínica. Bien. Y salí con esa idea. Y bueno, después cuando vine a Tandil nosotros teníamos materias anuales, entonces estuve un año dando finales. En esa época me acerqué a un laboratorio, trabajé en un laboratorio de análisis clínico, y ahí me di cuenta que quería irme para el otro lado, que era hacia la investigación. Hacia la investigación, sí, concretamente. Entonces, bueno, ahí me acerqué acá, a la Facultad de Ciencias Veterinarias, y me acerqué a... Bueno, hubo ahí distintas cuestiones, pero me acerqué a un grupo de investigación. Bien. Y empecé a hacer mi doctorado, mi plan de doctorado, y bueno, terminé el plan de doctorado y seguí esa línea de docencia e investigación. Investigación. ¿Cuántos años te llevó, diríamos, toda la capacitación, diríamos, académica, hasta el doctorado? Desde que ingresaste, desde que fuiste a La Plata. Y a La Plata fui en el 95, son 6 años de cursada. Bueno, más un año dando finales, que ya empecé a trabajar un poquito acá. Y después el doctorado del 2002 son 5 o 6 años más. ¿Cuántos, a veces uno, ¿no es cierto?, cuando escucha realmente las personas que, como en tu caso, ¿no es cierto?, que has accedido, ¿no es cierto?, a la facultad, a capacitarte, a equiparte con tantas herramientas, y sabemos que estás en la docencia, en la investigación, así como nos estás diciendo. Yo digo, ¿qué amplitud de herramientas has ido adquiriendo, ¿no? Y que, muy interesante, por lo que yo estuve leyendo, ¿no es cierto?, puntualmente en la tarea de investigación y en lo que te dedicas, porque sos investigadora del CONICET. Sí. Así, ¿y qué función específica estás desarrollando ahora con respecto a la investigación, puntualmente, que nos quieras compartir? ¿A lo que sería la línea o los proyectos? Sí, la línea o los proyectos. Bueno, yo, como contaba bioquímica, ¿no? Estudié más lo que es la aplicación en el humano o el estudio en el humano, vine acá a Tandil y bueno, me acerqué a una facultad veterinaria. Así que el link que encontré, que fue lo que me gustó, es que estudiamos, porque siempre se trabaja en equipo, microorganismos asociados a enfermedades transmitidas por alimentos. Es decir, microorganismos que muchos de ellos están en animales, que se transmiten a través de los alimentos al hombre y pueden infectar al hombre. Entonces a mí ahí como que me cerraba toda la faceta de lo que me gustaba. Y a eso es lo que estudiamos. Pará. Claro, voy por palabra por palabra. ¿Qué le dirías a doña Rosa? Claro. Que nos estás viendo del otro lado. Que nos estás mirando del otro lado. ¿Cómo carne, esto, aquello? ¿En serio? ¿Cómo lo puede entender doña Rosa? Bien. Tu tarea de investigación, cómo llega a lo doméstico, a lo cotidiano, diríamos, cosas a tener en cuenta. Bien, o sea, microorganismos, estamos de acuerdo, son organismos que son tan chiquititos que no los podemos ver a simple vista. Por eso los llamamos micro, claro, porque necesitamos aparatos como un microscopio o incluso a veces microscopios más sofisticados, porque con un microscopio tradicional tampoco los podemos ver, que están en todos lados, ¿no? Los microorganismos no es que es una palabra mala, los microorganismos están en equilibrio con nuestro cuerpo. Nosotros tenemos tantas células nuestras como de microorganismos. Eso antes se decía 10 veces más, o se dice 1, pero bueno, es decir, tenemos tantas células nuestras como de microorganismos. Entonces, los microorganismos hay mucha variedad. Hay algunos microorganismos que pueden producir enfermedad, ¿sí? Cuando están en contacto con nosotros pueden producirnos enfermedades como cualquier enfermedad infecciosa que conocemos, ¿no? Cuando tenemos un resfrío, cuando nos contagiamos una bacteria. Algunos de esos patógenos
a veces vienen a través de los alimentos. ¿Por qué? Porque el alimento se contamina. Se puede llegar a contaminar en alguna parte de la cadena, por ejemplo, desde lo que nosotros llamamos del campo a la mesa. ¿Sí? Puede ser cuando estuvo en la producción animal, cuando estuvo en la faena, cuando en el transporte, en el comercio o incluso en casa. Ese alimento se puede contaminar con esos microorganismos y esos microorganismos nos pueden enfermar. Entonces, bueno, nosotros en nuestra línea de investigación lo que hacemos es estudiar esos microorganismos específicamente o más centrados siempre estuvimos en uno, que tiene un nombre muy largo, que se llama Escherichia coli, productora de toxina Shiga. Difícil de pronunciar. Para el domingo todos tienen que decir. El que lo dice Claro, no hay que... sin equivocaciones, sin errores, lo escribe. De corrido tiene que Toman ser. nota. Tiene un nombre largo. Escherichia coli todos los escuchamos y a veces llamamos a todas las Escherichia coli por esta que tiene factor de virulencia. No todas son malas, patógenas, pero esta sí, esa que tiene ese nombre largo y algunas otras son patógenas. Entonces nosotros lo que hacemos es estudiarla, caracterizarla, ¿sí? A través de herramientas de microbiología, también herramientas moleculares, porque nosotros, como decíamos, no vemos, entonces necesitamos herramientas que nos permitan evidenciar algunas características de esos patógenos. Y bueno, la pregunta es ¿para qué las estudiamos? Claro. Las estudiamos justamente para tratar de evitar enfermedades. ¿Sí? Entonces, ver qué características tienen, cómo sobreviven, cómo se pueden, digamos, eliminar o por lo menos reducir, ya sea en el campo, en la producción, en la comercialización o incluso en las casas, ¿no? Claro, en las casas también. Entonces nosotros de la Facultad de Veterinaria nos centramos en estos que están en los animales, que decimos que es el reservorio, al animal no lo enferma, pero si de alguna manera contamina el alimento derivado de ese animal, a nosotros nos puede causar enfermedad. Claro. Bien. Viste Qué que... bueno. A ver, Santi. No sé si se entendió. Se Sí, entendió. perfecto. Se entendió, sí. Creo que vamos a... Y los que están del otro lado también van a empezar a preguntar estas cosas de las cadenas de frío, el lavar bien los alimentos, lavo esto, lavo lo otro. Y por ahí caía en esto de... Pero si yo lo lavé, yo lo cuidé, yo hice un cuidado desde mi conocimiento doméstico, pero no alcanza. Digo, doy fe en esto porque, no sé, en casa cada uno, yo por ejemplo descanso en mi esposa que me dice, no, lavá esto, aquello, pero ya lo lavé, lavalo de nuevo, asegurate, porque esto puede venir, lo que vos hablabas de que en algún momento puede puede entrar en contaminación. Digo, ¿qué cuidados o qué otros cuidados debemos tener en este tema, ¿no? De los alimentos? ¿Hay otras cosas que vos digas son inevitables, van a pasar o existen? Lo que nosotros decimos en lo que es a nivel del hogar son medidas de prevención. Prevención. ¿Sí? Prevención. O sea, la idea, volvemos a los responsables digamos, del campo a la mesa, somos varios, y la idea que se apunta desde el Estado y de los productores es tratar que no llegue. Pero nosotros como consumidores tenemos que pensar que podría estar llegando, entonces siempre sumar nuestras medidas de prevención. Sí separo eso que vos dijiste al principio, ¿no? De a veces la culpa. Nosotros trabajamos con esta bacteria que produce una enfermedad que es muy grave e incluso puede ser mortal, y no siempre se llega a asociar cómo llegó y cómo enfermó. Entonces, también un poco, y muchas veces fueron familias que eran cuidadosas. Entonces, tal vez quiero desligar el tema culpa porque no siempre se logra asociar, pero sí sabemos por probabilidad por dónde puede venir y qué podemos hacer, entonces está bueno, como vos decís, tener esas medidas presentes, reforzarlas. Y muchas son básicas, ¿no? Porque son las que ya hemos aprendido con el tiempo. Si bien nosotros ahora investigamos detalles y caracterizamos más profundamente, hay conocimiento que se sabe hace un montón, que es, por ejemplo, las temperaturas a las que les gusta crecer, ¿no? Entonces, las bacterias que nos enferman a nosotros, o sea, yo ahora te digo algunas medidas, pero quiero dar un concepto para que ustedes después puedan tener más medidas presentes en la cabeza. Claro, general, sí. Las bacterias que nos enferman en general, lo que nosotros llamamos temperaturas óptimas, donde les gusta crecer, son temperaturas parecidas a las nuestras, ¿no? Cerquita de los 35, 37 grados. Entonces ahí crecen muy bien. Entonces, nosotros lo que tenemos que evitar es tratar de mantener ciertos alimentos que sabemos que tienen que estar, por ejemplo, como decías, a 4 grados. ¿Por qué a 4 grados? Porque ahí enlentecemos el crecimiento, ¿sí? Alimentos que son ricos en bacterias, los mantenemos a 4 grados para que no permitir que crezcan. Entonces, por ejemplo, una medida, compro un lácteo y voy al supermercado y veo que está en la heladera,
sé que tiene que estar en la heladera. Entonces no voy a comprar el lácteo, me voy a pasear por Totandil, tardo 3 horas y llego a mi casa Lo guardo. en verano con la leche, Claro. donde ya la mantuve un montón de horas fuera de la temperatura, ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las cuestiones, ¿no? Lo que ya sabemos que tiene que tener una temperatura de almacenamiento o que sé que tengo que cocinar. ¿Por qué cocinamos? Justamente porque a esa temperatura las matamos. Entonces, un alimento cocinado más de 70 grados, por ejemplo una carne, conviene cocinarla más de 70 porque me aseguro que no queden bacterias vivas cuando ingiero el alimento. Ahí vamos a llegar después a la pregunta. Está bien. ¿Es cierto, Alejandra, que los lugares que más visitás con tu esposo, que te gusta que te lleven, es a McDonald's y a Mostaza? No vamos a hacer. Javier. ¿no? Tema Evité no. esa pregunta. No, es verdad que esta enfermedad muchas veces se la llamó la enfermedad de las hamburguesas. Mirá. Sí, porque en muchos casos en nuestro país no sucede que ocurran brotes, en general ocurren casos más aislados, por eso es más difícil llegar a cuál fue la fuente Claro. de contaminación. Pero hay otros países donde se presentan brotes y entonces es más fácil decir este, que los une, Claro. comieron esto. Exacto. Y hubo casos asociados, y hay casos asociados a las hamburguesas, pero no es el único, por eso es que a nosotros nos gusta no solo que quede asociado a las hamburguesas, sino a cuidado con la contaminación de los alimentos. Pero ¿qué pasa en las hamburguesas? La carne en sí no está contaminada. Lo que se puede contaminar es la superficie, por ejemplo, en una mala faena contamina la media res, supongamos, Sí. ¿no? O un corte de carne. O en la carnicería se contaminó el corte de carne. Si yo esa carne la pico y la mezclo, lo de afuera pasa para Claro. adentro. Se mezcla. Entonces, aumenta el riesgo porque yo un bife lo hago de lado y lado y les llegué a la temperatura correcta. Y en Pero el no al interior centro está de- la bacteria. Claro. Pero en una hamburguesa o en un pastel Sí. donde la carne quedó hacia adentro, me tengo que asegurar que adentro también llegue a la temperatura de tal manera que lo mate. ¿Cómo me doy cuenta? Que ya no quede rosa, que no quede Claro, líquido, con el color que de quede la marroncito. carne. Qué bueno. Entonces por eso es un temita las hamburguesas, pero no es el único. Qué interesante, qué amplio todo lo que investigan ustedes, ¿no es cierto?, de ese espacio, de ese lugar, y es sorprendente porque no estamos tan acostumbrados a, al menos, obviamente, nosotros recién comenzamos con las entrevistas, pero escuchar investigadores, como en el caso tuyo, donde estudian todo este tipo de cosas que tienen que ver con el alimento y que es una prevención para los ciudadanos, para nosotros, y qué bueno, porque generalmente estamos hablando, no sé, otro tipo de temas, pero lo que vos, diríamos, estás estudiando permanentemente es de gran ayuda y tiene un gran valor. Y realmente es muy, muy bueno. Así que damos gracias a Dios que Alejandra está con nosotros. En esta mañana estamos entrevistando a Alejandra Kruger. Si te has sumado al chat, veo que están interactuando, ¿no, Juliana? Están interactuando. Hay varios Tommy, saludos. Tommy. Ale tiene guardaespaldas, porque Tommy dice, buen día, cuiden a mi mamá. Qué grande, Tommy. Qué tierno, hola Tommy. Después Pame Miranda, muchos besos tía Ale, Simón y Sofi. Buen día hermanos, qué linda entrevista. Ale querida, te queremos mucho con Adri escuchándote. David Cazareto. Tu esposo. Hola hermanos, buen sábado. Hoy tienen a la más bella, puso, wow. Ivancito, ¿eh? Y después David Cazareto vuelve a poner muy interesante el campo de investigación de Ale. Qué bueno.